Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del atletismo. Nos vamos a dedicar a la disciplina de la maratón para hablar de tres temas puntuales de la maratón. Primero, la historia del origen, cómo se creó la maratón. El origen de la maratón se encuentra basada en la historia sobre el soldado griego Filipides, que en el año 490 a.C. murió por una fatiga tras haber corrido 40 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria del ejército persa. El atletismo tuvo una evolución eh, importante en los últimos años, pero que empezó hace un montón. Nos tenemos que ir, nos tenemos que remontar hacia los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, eh, donde ahí tuvo su oficialización la maratón, que fue con una distancia aproximadamente de 40 kilómetros, para luego en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 establecerse la distancia oficial, que es la que está hasta ahora, de 42 kilómetros 195 metros. La maratón se convirtió en una prueba clave en los Juegos Olímpicos y en otros eventos deportivos, como el Campeonato Mundial del Atletismo. eh, y en 1921 se estandarizó esta distancia oficial, que es, como dije recién, la que se mantiene hasta ahora. Luego, en 1970, se introduce por primera vez en las carreras femeninas. Por primera vez se logra que se empiece a, a ver carreras de mujeres. eh, y en los Juegos Olímpicos de 1984 fue oficialmente introducido la maratón femenina. Los tiempos de los maratonistas han ido disminuyendo significativamente a lo largo del tiempo, gracias a mejoras técnicas, entrenamiento y equipamiento. Ya hoy en día las maratones se han convertido en eventos masivos, atrayendo a corredores de todos los niveles y edades, tanto profesionales como aficionados. Y por último, ¿cómo se realiza la maratón? Generalmente se corre como una carrera en carretera, pero la distancia puede cubrirse en rutas de senderos. La maratón se puede completar corriendo o una estrategia de eh, carrera-caminata. Para realizarse una maratón se deben considerar varios aspectos, como el saber la distancia correspondiente, eh, que bueno, repetimos, 42 kilómetros y 195 metros. Tiene que haber una organización con mucha antelación, eh, y esta contar con la publicidad adecuada para atraer participantes, una atención médica en donde se tienen que contratar empresas para atender urgencias médicas para cada uno de los que compiten, hidratación, se tienen que instalar puestos de hidratación para los corredores a lo largo de todo el recorrido, que es bastante largo. Respetarse las reglas, que son estrictas, que eh, son necesarias para garantizar una competencia justa. Y bueno, estos elementos son los que van a hacer que la maratón se haga de manera exitosa y de la mejor manera. Bien, como hablaba mi compañero Franco, de los primeros ítems de la maratón, los más importantes quizás, la historia, cómo se realiza actualmente y el desarrollo y la evolución que ha tenido durante todos estos años, a mí me toca hablar de otros tres ítems que son los récords mundiales actuales, los máximos exponentes y los atletas argentinos que tuvo la maratón. Para empezar con los récords y los máximos exponentes van un poco de la mano actualmente. Quizás el más reconocido es Eliud Kipchoge, que también lo tocamos en clase al tema con la maratón que hizo en 2019 para la marca Ineos, donde logró bajar las 2 horas, marcando un hito en la historia de la maratón.
logró un tiempo de 1 hora 59, 40 segundos. Pero bueno, en esa maratón corrió individualmente, él solo, acompañado de cebras, que son personas que van marcando el paso junto al maratonista para ir guiándolo. Se estudió el factor climatológico, se estudió también todo el tema de la pista, del calzado, todo para lograr el mejor tiempo posible. Y lo terminaron logrando. Sin embargo, la World Athletics decide no darle oficialidad a ese récord porque considera que no estaba compitiendo contra otros deportistas y que tenía mayores ventajas. Entonces, el actual récord mundial en maratón masculino lo tiene Kelvin Kiptum, también otro keniata, al igual que Eliud Kipchoge, que tiene el récord en 2 horas 0 minutos 35 segundos. Fíjense que tampoco está muy alejado, son 55 o 50 segundos de diferencia. Pero la diferencia mayor radica en que Kiptum lo logró en la maratón de Chicago de 2023 compitiendo contra otros maratonistas. El récord mundial de maratón femenina lo tiene Ruth Chamgetich de Kenia también, con 2 horas 9 minutos y 56 segundos, y también lo logró en la maratón de Chicago en el año 2024, es bastante reciente. Pasando a los exponentes, como decía, Kiptum y Kipchoge en el masculino son importantes en la actualidad y porque son los mejores del mundo, por así decirlo. Vamos a retroceder un poco la historia y a los pioneros de la maratón. Quiero nombrar a Dorando Pietri de Italia, que en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908 gana la medalla en maratón, la medalla de oro. Pero cuando él estaba llegando a la recta final, ya se lo veía muy cansado, muy agotado. Recordemos que en esa época eran amateurs, no se preparaban de la misma manera que hoy, la alimentación era otra, entonces era más probable que el maratonista llegue muy cansado. Y por ende, como lo ven que se estaba por caer, entran varias personas a ayudarlo a que cruce la meta. Por eso el Comité Olímpico Internacional, luego de la carrera, decide quitarle la medalla porque considera que hizo trampa, por así decirlo, y que lo ayudaron. Pero en ese momento, cuando Pietri cruza el listón, el estadio estalló, la gente festejaba y quedó como el primer ídolo popular de una maratón. De hecho, cuando sale el fallo del comité, mucha gente estaba más del lado de Pietri que del fallo mismo. Y bueno, para cerrar, entre los máximos exponentes de masculinos está Abebe Bikila, que fue un africano también de Etiopía, que fue el primer africano en ganar una maratón olímpica, y marcó un antes y un después porque él es el primero y el que inspira a muchas personas de su país, de Etiopía y también de Kenia y de África, en que, bueno, si se preparaban, si lograban estar en su mejor posición, en su mejor forma, iban a lograr grandes logros. Es un poco el que abre las puertas para que después África sea una potencia en la maratón. Como anécdota, en Roma 1960, que es la que gana, y después en 1964 también ganó la medalla olímpica, llega descalzo a la meta. El listón lo cruza descalzo porque al principio le molestaban las zapatillas y decidió quitárselas para terminar el maratón descalzo. En las mujeres voy a nombrar a Katrin Switzer, que fue la primera que compite en una maratón femenina, también muy importante porque fue en contra de una época en que no se permitía que las mujeres participen en maratones y ella lo logró. La quisieron detener sobre el final de la carrera, no pudieron, entró un agresor y bueno, entre el entrenador y el novio que también estaba compitiendo en esa maratón lograron frenar y ella pudo seguir y terminar la maratón y bueno, marcar un hito para la historia del maratón femenino. También está Violet Piercy, que fue la primera en correr una prueba de maratón en 1926 como mujer y bueno, también quedan un poco en la historia. Y para cerrar el tema, los atletas destacados argentinos van a ser dos, seguramente que ya lo vimos en clase también y se les va a venir a la mente rápido. Juan Carlos Zavala, Zabalita, como le decían, fue un argentino que ganó la medalla olímpica en los Juegos de Los Ángeles 1932, ganó el oro en la maratón y sigue siendo un hito en la historia de Sudamérica, principalmente en el atletismo.
porque fue uno de los primeros en ganar medallas olímpicas para Argentina. Y después fue él quien inspiró a Delfo Cabrera, que en 1948 en Londres, en los Juegos Olímpicos, también logra ganar la maratón. Hay un video, ¿no?, que él entra a la pista olímpica del antiguo estadio de Wembley y cruza el listón con un paso muy firme, muy bien armado físicamente, mientras que su contrincante que estaba delante de él ya llegaba muy cansado. Y bueno, es un relato emocionante porque logra cruzar casi con una sonrisa que parecía medio sufrida, ¿no? Después de 40 kilómetros, y sale primero y también deja en alto al atletismo argentino. Hasta ahí entonces este repaso por los atletas argentinos, los récords mundiales y un poco de la historia de la maratón, que es un deporte muy sano, muy bueno y de mucha resistencia.